Gloria a Dios. Así, hermanos, damos la bienvenida a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga grandemente. Y vamos a iniciar, hermanos, en la administración de la palabra del Señor. Y quisiera en esta mañana poder continuar con un pensamiento que estuvimos meditando el día domingo antepasado, ¿verdad? Que estuvimos hablando. ¿Cuántos estuvieron el domingo antepasado? Levante su mano. ¿Cuántos estuvieron? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos llegaron a ver la prédica del domingo pasado en casa, los que no pudieron estar? Amén. Por eso justamente con esa finalidad nosotros lo grabamos, para que los que no puedan estar presentes por cualquier motivo, salud, trabajo, menos diversión, ¿verdad? Eso ya queda completamente descartado para un cristiano. Un cristiano no puede cambiar las cosas de Dios por ninguna otra cosa, salvo por motivos muy fuertes, ¿verdad? No debemos, hermanos, dejar de congregarnos, dice la Biblia. No es porque yo quiera obligarlo, insistirlo, molestarlo, incomodarlo, sino porque la Escritura así lo dice: no dejaos de congregar. Y más aún, cuando aquel día se aproxima. Y creo que cada uno de nosotros somos conscientes, hermanos amados, que el día del Señor está más cerca que nunca, por todo lo que está sucediendo en el mundo. Y recuerdo, hermanos, el mensaje, yo no sé si usted lo recuerda, y está en la página del Facebook de la Congregación de la Iglesia Luz a las Naciones, el mensaje que se llamaba por título que podíamos hallar descanso en el Señor. Amén, que Dios es nuestro reposo. Fue el primer mensaje, el primer domingo del año 2020. Justamente ahí hablábamos, hermanos, cómo en medio de las circunstancias difíciles podíamos encontrar reposo, cómo en medio de las cosas que habrían de venir, porque ahí, por medio de la palabra, no porque yo sea profeta, sino porque la palabra ya lo ha anunciado, el Señor nos hablaba de las cosas que habrían de venir en este 2020 y en adelante. Y les decíamos que no vendrían y no acontecerían cosas buenas para la humanidad. Las cosas irían de mal en peor, vendrían, hermanos, guerras, vendrían rumores de guerra, vendrían pestes, destrucción, terremotos, etcétera, etcétera. Y creo que todos nosotros somos testigos de cómo ha iniciado este 2020. Algo que está afectando no solamente a un país, a un una determinada parte del territorio, diríamos así, de la tierra, sino que a toda la humanidad en general. Los 5 continentes se han visto afectados por esta pandemia, ¿verdad? De muchas formas, ya sea en forma directa, en forma indirecta, a través de la salud, económicamente. Las naciones están siendo conmovidas, sucumbidas, hermanos. Los más pobres están más pobres, los más ricos se vuelven más ricos, aprovechando incluso la tragedia de los más necesitados. Usted lo ha visto. Entonces, todo eso nos tiene que alertar, hermanos. Yo creo, mire, y a mí me sorprende cómo es nuestra naturaleza. Digo nuestra porque todos somos seres humanos. ¿Cómo somos los seres humanos, verdad? Recuerdo los primeros domingos que iniciamos nuestros cultos a través de la plataforma de Zoom. Y hermanos, creo que todos, no faltaba ninguno, a excepción de algunos por ahí que no entendían ni manejaban bien la aplicación, ¿verdad? La tecnología no se entendía muy bien. Pero la gran mayoría estaban, incluso los martes, los jueves. Pero poco a poco, como siempre, es nuestra naturaleza, vamos calando, ¿verdad? Vamos calando, dejamos de ser perseverantes, y cada día, y cada domingo, y cada jueves, y cada martes somos menos. Ya son 5, son 6, 7 los que están siempre ahí perseverando a través de esta plataforma. Y lo mismo veo aquí en nuestras reuniones, que aún tenemos aquí al aire libre. Podemos todavía, hermanos, al menos reunirnos, poder alabar al Señor libremente, poder oír la palabra del Señor. Y aún acá, hermanos, no somos constantes. Entonces, eso muestra nuestra falta de, no sé si de entendimiento, no sé si nuestra necedad, que a pesar de que estamos viendo tanta gente que está muriendo, quizás ya nosotros estamos más tranquilos porque aquí la cosa se está tranquilizando, normalizando. Pero, hermanos, en otras partes, y como muchos de nosotros en nuestros países latinoamericanos, la cosa está terrible. Estados Unidos está terrible. Perú está ni qué decirlo. Gente que muere todos los días. En Estados Unidos se registra más de 1000 muertos diariamente.
No porque ya aquí las cosas estén pasando, estén mejorando y la situación, hermanos, se esté normalizando a cierta medida, significa que la situación ya mejoró, las cosas pasaron y bueno, ya volvamos nuevamente a nuestra misma rutina de siempre, a nuestra misma insensibilidad, a nuestra misma inconstancia, a nuestro mismo relajo, ¿verdad? Como se dice. Tenemos que entender, hermanos, el tiempo que nos ha tocado vivir. Y lo venimos repitiendo por medio de la palabra muchas veces. El Señor nos viene hablando, hermanos, y si nosotros ya no somos caso, somos de dura cerviz. Me acuerdo de ese pasaje que habla el Señor por medio del profeta Jeremías y también a través del profeta Isaías, cuando describe a Israel a través de todos los juicios que Dios había enviado a su pueblo por causa de su rebeldía, por causa de su dureza de corazón, y les dice: todos ustedes son una llaga podrida, desde la cabeza hasta los pies, no hay nada sano. Y les dice, y ya no hay de dónde castigarse, ya no hay un lugar en vuestro cuerpo donde castigarlos, porque los he castigado tanto que no hay nada sano en ustedes, desde la cabeza hasta los pies. Pero ni aún así entienden, ni aún así vuelven su corazón a mí. Vosotros sois de dura cerviz. Entonces nosotros ya no sé qué cosa, hermanos, queremos que nos venga para que podamos entender, para que podamos comprender. Y justamente sobre todo esto es lo que hemos estado meditando, hermanos, por medio de la palabra del Señor. Y le decía que el Señor siempre va añadiendo algo nuevo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por algo que uno piensa que ya se terminó y sobre este tema se cerró. Y aunque a usted le parezca repetitivo, no es repetitivo, porque siempre hay algo nuevo que el Señor te quiere decir, aún con un mismo texto que tú puedas leer. Tú puedes leer un texto de la Escritura, un verso nada más de la Escritura, puedes leerlo 1000 veces, y las 1000 veces el Señor te puede hablar de distintas maneras. A su nombre, gloria. Gloria a Jesús. Así que vamos a esta mañana a continuar, hermanos, con una línea de pensamiento que va de acorde a lo que está pasando en estos tiempos en nuestra vida como creyentes. Y el mensaje es un mensaje de advertencia, hermanos, para nosotros. No se trata de oír un sermón solamente y decir, qué bonito, o qué feo, qué aburrido. Se trata de lo que Dios nos está advirtiendo a nosotros como creyentes, como hijos suyos. ¿Sabe por qué nos advierte? Porque Dios nos ama. Si Dios no nos amara, créame, hermano, que usted estaría escuchando mensajes de parte de vuestro servidor, de parte de nuestro hermano Rodrigo, nuestro hermano Wilbur, nuestro hermano también Gustavo, que también, hermanos, ha compartido la palabra. Estaría oyendo mensajes que le soben la espalda, mensajes que le hablen de la prosperidad, que le hablen de cómo ser exitoso en este mundo, de cómo tener riquezas, que son los mensajes que hoy se predican en la gran mayoría de púlpitos de las iglesias. Pero Dios le ama a usted y a mí de tal manera que siempre nos está hablando y nos está llamando a que comprendamos, a que entendemos, que seamos un pueblo sabio y entendido. Yo no sé si usted es agradecido con el Señor, no con nosotros somos solamente vasos que Dios nos usa, sino yo no sé si usted es agradecido con el Señor, que el Señor todavía le habla, porque llegará el día, dice su palabra, que la gente tendrá hambre, pero no de pan, sino hambre de oír la palabra del Señor, la buscarán y no la hallarán. Solamente encontrarán maestros que se amontonarán conforme a sus propios deseos, a sus propias concupiscencias, que lo que le harán, les dirán, es lo que usted quiere oír, nada más. Y no le hablarán la verdad. La palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios es medicina para nuestra alma, es refrigerio para nuestros huesos. Amén. Démosle fuertes palmas al Señor, hermanos. Aleluya. Entonces el tema que hemos visto es, o vamos a ver también el día de hoy, para que no te avergüences. ¿Sabe por qué el Señor nos da este tema? Justamente para que cuando llegue aquel día, no nos avergoncemos. El Señor no quiere que cuando aquel día el Señor se manifieste en gloria, en poder, ya no como Salvador, ya no como siervo sufriente, sino, hermanos, como Rey soberano de toda la tierra, de todo el universo, y como juez justo.
para establecer su juicio y su reino sobre este mundo. Para que cuando llegue ese día, tú y yo no nos retiremos de su presencia avergonzados, sino todo lo contrario, levantemos nuestras cabezas, nos alegremos, nos regocijemos y hermanos, estallemos en gloria, en alabanza, porque hemos entendido que el día de nuestra redención ha llegado. Leamos nuestro texto que se encuentra en Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 28, dice la palabra del Señor. La versión Besson dice: ahora, hijitos, permaneced en Él. Escucha bien, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida, hablando de su venida, no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Se da cuenta que esto es una advertencia para nosotros? Y Juan, el apóstol, inspirado por el Espíritu, nos está llamando a usted y a mí. Nos está diciendo: hijitos, permaneced en Él, permaneced en Cristo. Él es el camino, la verdad, la vida. Permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Para que en su venida, ¿cuántos creen que el Señor viene, hermanos? ¿De verdad lo creemos? Dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Si verdaderamente nosotros tenemos la esperanza de que nuestro Señor vuelve, tenemos que prepararnos. Y parte de la preparación es congregarnos, porque es aquí donde nosotros recibimos la palabra del Señor. Es aquí donde tenemos comunión los unos con los otros. Es aquí donde nos entendemos y vemos si estamos bien, si estamos mal, si hay alguna necesidad entre nosotros. Pero cuando somos inconstantes, ya si viene o no viene, dice, bueno, ya el hermano está acostumbrado a eso, ya ni lo extrañamos porque sabemos que viene como turista. Dile al que tienes al lado: espero que usted no sea turista, dile. Aunque de lejito, dile: hermano, espero que tú no seas turista. Amén. Entonces nos está llamando y nos dice para que cuando Él se manifieste en su venida tengamos confianza y no nos alejemos de Él avergonzados. Otra versión dice: ahora, hijitos míos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos plena confianza y no quedemos avergonzados lejos de Él en su venida. Yo les dije que el mundo, cuando Cristo se manifieste en gloria, en poder, en la gloria de su Padre con sus santos ángeles, de su nombre gloria, el mundo, los seres humanos no redimidos, que no han aceptado la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, se alejarán de la presencia del Señor avergonzados, huirán como los murciélagos huyen de la luz, porque vivían en tinieblas. Pero los hijos de luz resplandecerán como la luz del firmamento. Los entendidos brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, hermanos, nosotros teníamos y estábamos viendo cuáles eran las causas o las cosas que harían que en su venida nos alejemos de Él avergonzados, para que nosotros estemos alertas, apercibidos y sepamos cuáles son las causas, las cosas que podrían ocasionar en nuestra vida que cuando el Señor se manifieste, en vez de regocijarnos, en vez de alegrarnos, en vez, hermanos, de estallar en alabanza, en gloria y adoración y júbilo, porque nuestro amado viene, como dice la Escritura del libro de Revelación, el Espíritu y la novia dice: sí, ven, Señor Jesús. Y en vez que suceda eso, nos retiremos avergonzados de su presencia, lejos de Él, juntamente con los impíos, juntamente con los que vivieron en tinieblas, juntamente con los no redimidos. ¿Cuáles son las cosas? A ver, ¿quién se acuerda? Usted que ha estado atento a los mensajes. Levante su mano a ver quién se acuerda cuáles eran las cosas que podrían hacer que nosotros nos retiremos de su presencia avergonzados. Uno ya nos lo dijo el apóstol Juan: el no permanecer en Él. Otro, la desnudez, es lo que estamos viendo, ¿verdad? La desnudez. Yo dije que la desnudez avergüenza.
Por eso que cuando Adán y Eva pecan, o comen del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, su entendimiento, sus ojos fueron abiertos, y lo primero que ellos se dan cuenta es que estaban desnudos. Y ahí, como ellos ya aprenden la diferencia que hay entre el bien y el mal, se dan cuenta que la desnudez, ¿qué cosa es? Es mala, es vergonzosa. Entonces lo primero que ellos hacen es cubrirse, y agarran hojas de higuera para cubrir sus partes íntimas. Ambos. Y más aún cuando el Señor se manifiesta, dice, cuando el Señor, hermanos, vino por la tarde, la brisa de la tarde al huerto del Edén, ellos, hermanos, que antes tenían plena comunión con el Señor, que tenían regocijo cada vez que la presencia del Señor se manifestaba, lo que hicieron al oír la voz del Señor que se paseaba en el huerto es que se escondieron. ¿Y por qué se escondieron? Porque estaban desnudos. Tuvieron vergüenza, tuvieron temor. Y aún a pesar que se habían cubierto con hojas de higuera, pero igual estaban desnudos. Y tuvieron vergüenza. Y se escondieron. Por eso que el Señor le preguntó, ¿quién te enseñó? Le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Le dijo. Entonces ahí le pregunta, ¿comiste del fruto que te dije que no comieras? Y ahí viene el varón, pero no, la mujer que me diste, ella me dio. Y le pregunta a la mujer, y dijo, no, la serpiente me engañó. Entonces vemos que la desnudez avergüenza. Y hablábamos el domingo antepasado, que por eso que cuando nuestro Señor Jesucristo, que fue la expiación por nuestros pecados, fue crucificado, Él murió en la cruz desnudo, lo crucificaron desnudo, le quitaron sus vestimentas, ¿para qué? Para que en forma espiritual nosotros que estábamos desnudos podamos ser cubiertos, podamos ser vestidos. Él llevó nuestro pecado, Él llevó nuestra vergüenza. Él, hermanos, llevó la maldición sobre Él, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Exhibió, hermanos, su vergüenza delante de todos, y todos se burlaban y le escupían y le maneaban la cabeza, hermanos, todo por amor a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros no seamos avergonzados. Él fue avergonzado para que tú y yo no seamos avergonzados. A su nombre, gloria. Entonces el estar desnudos, Apocalipsis capítulo 3, verso 17, dice la Escritura, al 18, tú dices, yo soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta de que eres un infeliz, eres un miserable, eres pobre, ciego, y estás desnudo en sentido espiritual. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra un ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Entonces, hermanos, el Señor nos está advirtiendo que para que aquel día no nos sorprenda y nos retiremos de su presencia avergonzados, una de las cosas que causarían vergüenza en nuestra vida es si que nosotros espiritualmente estamos desnudos. Y le dije que hay muchas vestimentas, por eso que José, que es un justo, Jacob, hermanos, amó tanto a su hijo José que le hizo una túnica de 7 colores. Bueno, no dice 7 colores en específico, pero dice de varios colores. Se sobreentiende, ¿verdad? Puede haber sido 7, 6, no lo sé, pero podría ser de 7 colores, que son los colores del arco iris. ¿Se acuerdan que nuestro hermano nos hablaba de los colores del arco iris? ¿Y por qué? Porque la luz se descompone en 7 colores. La luz blanca se descompone en 7 colores. Y cuando usted mezcla los 7 colores, no sé si usted ha hecho ese experimento en la escuela, en un disco, lo partían en 7 y lo pintaban de todos los colores del arco iris y lo ponías en un clavito o un alfiler y le daban vuelta, usted dejaba de ver los 7 colores y lo veía todo blanco, porque al mezclarse los 7 colores sale la luz blanca. Entonces la vestimenta de José posiblemente tenía 7 colores. Y usted sabe que en el libro Apocalipsis, la novia, que es la iglesia, se le viste con lino fino, blanco y resplandeciente.
La vestimenta del creyente está compuesta de varios colores que tipifican de alguna manera los diferentes atributos de justicia que el creyente debe de tener. Por eso que una vez le compartí cuáles eran las vestimentas de la novia, o el vestido de la novia, cómo está compuesto. Amén, hay vestiduras de salvación, vestiduras de misericordia, vestiduras de justicia, vestiduras sacerdotal, vestiduras de guerra. Y para cada cosa hay una vestimenta. Para pelear hay que ponerse vestidura de guerra, armaduras de guerra. Y para cada cosa hay un tipo de vestimenta. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, esas cosas, que nosotros tenemos que estar vestidos espiritualmente, para que cuando venga aquel día no nos sorprenda desnudos y seamos revestidos. Porque aún la Escritura nos dice, hermanos, que cuando los muertos resuciten, dice que los justos van a resucitar, ¿sí o no? Todos los que han muerto en Cristo van a resucitar, ¿sí o no? ¿Amén o no amén? Gloria a Dios. Los que tienen sus parientes que han muerto en Cristo, los volveremos a ver, gloria a Dios. Ellos resucitarán primero. Pero ¿cómo creen que van a resucitar? Yo no sé si usted ha visto los atalayas de los testigos de Jehová, ¿verdad? Que aparecen en sus atalayas. En la resurrección aparecen con sus ternitos, las mujeres con sus vestidos largos, sus sombreros. ¿Cómo ellos andan, verdad? ¿Será que así van a resucitar los muertos? No, hermanos. Primeramente, los muertos en Cristo van a resucitar con cuerpos glorificados, pero con vestiduras gloriosas. Ahí se les va a poner una vestidura gloriosa, blanca, resplandeciente, así como se vio Jesús en la transfiguración, juntamente con Moisés y Elías. Eso fue una visión del reino. Eso no fue algo literal, fue una visión, un anticipo de cómo sería el reino. Y ahí los tres estaban con vestiduras resplandecientes y su cuerpo, su rostro también resplandecían, vestidos de luz. Aleluya. Aleluyita. Yo no sé si usted se regocija, está escuchando los brillos. Hay gente que más le escucha los brillos que la palabra. A su nombre, gloria. Ahora, si los justos van a resucitar vestidos con la gloria de Dios y vestiduras celestiales, así como los ángeles. ¿Se acuerdan cuando tenían misiones de los ángeles, los justos? Veían seres, varones, con vestiduras resplandecientes. Así resucitaremos nosotros, si es que morimos, o los justos que hayan muerto en Cristo. Ahora les pregunto, ¿y cómo cree usted que resucitarán los impíos, los incrédulos? ¿Cómo van a resucitar? Desnudos, por eso que se avergonza. ¿Usted piensa que van a resucitar con ropa? No. Van a resucitar desnudos. Por eso querrán esconderse, por eso que aún los resucitados, los muertos, hermanos, los impíos, querrán esconderse de la presencia del Señor, porque Dios es santo. Nadie puede presentarse delante de su presencia desnudo. Por eso que cuando aún en el Antiguo Testamento se le mandó a Moisés purificar altares, se le prohibió, hermanos, que se hicieran gradas en los altares. Por eso que los que nosotros tenemos en las congregaciones, a eso no se le debe llamar altar, porque no es altar, eso es un púlpito, un lugar alto. Yo no sé por qué le llaman altar en las iglesias. Eso viene del catolicismo romano, donde llaman a la parte de adelante altar, porque ellos hacen supuestamente cuando parten la Eucaristía, el pan y el vino, la hostia que usted come esa galletita, para ellos están haciendo un sacrificio, están sacrificando nuevamente al Cordero, por eso que le llaman el altar mayor. Pero nuestras congregaciones, lo que tenemos, eso no es altar. Porque si fuera altar, estaríamos violando el mandamiento de que los altares no deben tener gradas, sino que deben tener rampas. ¿Y para qué prohibió el Señor la grada? Para que cuando los sacerdotes usaban túnicas, cuando levantaran las piernas, no se viera su desnudez. Porque Dios es santo. Ustedes saben que, bueno, hoy los varones no usamos ya túnicas, pero las mujeres sí usan faldas, vestidos. Y cuando suben entonces a esos altares, lo están profanando. Entonces tenemos que entender ciertas cosas, hermanos. Esos no son altares, esos son púlpitos, lugares altos. Un púlpito significa que es un lugar elevado, una tarima. Amén.
Gloria a Dios. Entonces miren, aún los muertos en Cristo resucitarán con cuerpos gloriosos y con vestiduras gloriosas. Y los impíos resucitarán desnudos, porque no tendrán nada que los cubra, porque no fueron cubiertos con la gracia de Dios, no fueron cubiertos con la salvación de Dios, no fueron cubiertos con la redención de Dios por medio de Cristo. Por eso estarán desnudos. Gloria a Dios. Entonces la desnudez avergüenza. Por eso que la Escritura nos decía, no te quites tus vestiduras. ¿Y cuáles eran las cosas que podrían hacer que nos quitáramos o que perdiéramos de alguna manera las vestiduras que Dios nos ha dado? Y una de ellas es la primera, la más importante, que es la vestidura de Cristo. Cuando nos bautizamos, de Cristo os habéis revestidos. De ahí vienen otras vestiduras que nosotros tenemos que endosar por medio de nuestras obras de justicia. Amén. A su nombre. Entonces, ¿cuáles eran, hermanos, estas cositas? Pero antes vamos a leer el texto que nos habla en Apocalipsis capítulo 16, verso 15, que dice, por eso el Señor Jesús dice, yo volveré, nuevamente está advirtiendo, yo volveré cuando menos lo esperen, volveré como el ladrón que roba en la noche menos esperada. Dios bendecirá al que se mantenga despierto y sin quitarse los vestidos. Está hablando obviamente en sentido espiritual, no literal. Dios bendecirá a los que se mantengan despiertos sin quitarse los vestidos, pues no los sorprenderán desnudos, ni tendrá nada de qué avergonzarse. Amén. Entonces, ¿cuáles eran las causas por las cuales podíamos quitarnos nuestras vestiduras? El estar dormidos, la embriaguez, ¿qué más? El desánimo, muy bien. La locura, amén, gloria, qué lindo, da gusto cuando te acuerdan, gloria a Dios. Entonces hoy el domingo antepasado hablamos de qué, de la embriaguez. La embriaguez hacía que tú te desnudaras, lo vimos como figura en lo que sucedió con Noé, ¿verdad? Cuando se embriagó y se desnudó en su tienda y uno de sus hijos lo vio y se burló de él. Entonces la embriaguez desnuda, y la desnudez trae consigo, ¿qué cosa? Vergüenza. Amén. Ahora vamos a ver otra de las cosas que podría hacer que nosotros seamos desnudados y por ende seamos avergonzados. Y vamos a leer nuestro texto que se encuentra en el Evangelio de Marcos, y aquí recién empieza el mensaje. Marcos, capítulo 14, Marcos, capítulo 14, versos 50 al 52. Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versos del 50 al 52. Dice la palabra del Señor. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Escúcheme bien. Todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿De qué nos está hablando? Cuando Jesús fue capturado en el huerto del Getsemaní. Ahí todos escaparon. Todos sus discípulos, dejándole, huyeron. Verso 51. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Aleluya. Gloria a Dios. Leemos nuevamente, hermanos, esto porque es tremendo. Entonces, dice, todos los discípulos, dejándole, huyeron, escaparon por miedo. Pero escaparon vestidos. ¿Amén o no amén? Esos discípulos tuvieron temor, huyeron al ver los soldados que capturaron al Señor. Después de lo que sucedió, ¿te recuerdas que Pedro sacó la espada y le voló la oreja al siervo de Malco? Los demás después se escaparon todos. Patita, ¿para cuándo te quiero si no es para ahora? Y salieron corriendo, pero salieron vestidos. Huyeron vestidos. Pero en el trayecto aparece en escena que solo lo registra el Evangelio de San Marcos, y es un misterio, y no sabemos quién es este personaje,
Ha habido muchas especulaciones. Algunos dicen incluso que era el mismo Marcos. No lo sabemos, es una especulación nada más. No lo sabemos. Pero eso es un detalle que solamente Marcos lo registra, y Marcos escribió el evangelio que predicaba Pedro. O sea que el que cuenta este detalle realmente es Pedro. Pedro lo vio. Y lo contaba en las congregaciones, porque antes el evangelio se transmitía a través oral, no era escrito. Después se escribió. Marcos lo que recordó de lo que Pedro predicaba y enseñaba, de los dichos y los hechos del Señor, Marcos lo escribió. Y ahí tenemos el evangelio de Marcos. Pero Pedro nos cuenta un detalle que no aparece ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Juan. Cuando van a apresar a nuestro Señor Jesús. Y es que los discípulos huyen, pero de pronto, cierto joven le seguía. ¿A quién le seguía? A Jesús. Cierto joven le seguía. Pero un detalle de este joven, hermanos, es que no tenía túnica, que era lo que usaban en aquellos tiempos, no estaba vestido. ¿Qué cosa tenía? Una sábana. Le seguía, y usted sabe que cuando se dice que los discípulos son seguidores del Señor, eso es uno de los significados de ser un discípulo, un seguidor. ¿Ok? Entonces, este joven es un seguidor de Cristo. Seguramente lo había visto, lo había escuchado, simpatizaba con él, había creído en él, y de repente vivía a los alrededores, y al escuchar los rumores, al ver la luz de las antorchas, hermano, y todo eso, pues va y comienza a seguir al Señor, pero envuelto con una sábana. De pronto, hermano, los guardias, los soldados del templo, estos no son los soldados romanos, son los soldados judíos del templo, enviados por los sacerdotes, le prendieron, lo vieron que era un seguidor de Jesús, y lo prenden. Y más él, dice, dejando las sábanas, huyó desnudo. Entonces, ¿de qué nos habla esto, hermano? ¿Qué cosa es lo que causa desnudez y por ende vergüenza y salgamos huyendo avergonzados? ¿Sabe lo que este joven representa envuelto en una sábana? Cuando nosotros no somos verdaderos discípulos. Somos seguidores, pero no somos verdaderos discípulos. Somos creyentes, porque si le seguimos es porque hemos creído en Él. Pero el Señor no solamente quiere creyentes, el Señor no mandó a ser creyentes. El Señor mandó a que le dijo a sus discípulos, y sus discípulos no eran meros creyentes, eran discípulos. Pero hay discípulos genuinos, verdaderos, y hay discípulos no tan verdaderos, no tan genuinos. Así como hay creyentes verdaderos, y hay creyentes que no son verdaderos. Entonces, este joven que está envuelto con una sábana, desnudo, que sigue al Señor, pero luego lo prenden, hermanos, y él dejando la sábana, huye, desnudo, avergonzado, corriendo, viendo su desnudez, sale corriendo avergonzado, desnudo. Representa a un discípulo no genuino, no verdadero. Y aquí nosotros, hermanos, podríamos tal vez identificarnos cada uno de nosotros. Y la pregunta viene para usted y para mí. ¿Con qué estás vestido? ¿Tienes vestiduras de parte de Dios? ¿O estamos envueltos con sábanas? Este joven tal vez era un discípulo, un seguidor, pero curioso. Seguía a Jesús para ver qué pasaba, qué sucedía. ¿Sabe usted que dentro de las congregaciones está llena de gente que incluso se han bautizado, porque el requisito para bautizarse es haber creído? Y cuando tú te bautizas, ahí inicia tu proceso de discipulado. ¿Me entiendes? Cuando tú te bautizas, comienza tu proceso de discipulado.
Es por eso la importancia de congregarte, porque cuando tú te congregas, estás aprendiendo a ser un discípulo. Porque ¿qué es un discípulo? Un alumno, uno que aprende. Eso es lo que significa un discípulo, un aprendiz, un seguidor. Entonces cuando tú te bautizas, ahí inicia, hermanos, tu discipulado. Pero hay gente que a pesar de bautizarse se queda como simple creyente y no comienza o no continúa el siguiente paso, que es convertirse en un discípulo. Entonces este joven que está vestido, hermanos, no con túnica, sino con una sábana, está ahí de seguidor de Cristo, pero como un seguidor no genuino, no verdadero, no como un discípulo genuino, sino como un seguidor que tal vez simpatizaba con el Señor y quería saber, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Las iglesias están llenas de curiosos, incluso gente bautizada y tiene años, pero van porque tienen que ir, van porque se hizo costumbre, van, hermano, porque, bueno, pues ya me bauticé, hay que ir, bueno, ya pues, ¿qué le vamos a hacer? Y van a ver qué pasa, van como curiosos, qué sucede, cómo estuvo el culto, cómo están las alabanzas, y incluso hay gente que comenta que las alabanzas estuvieron feas, que no me gustaron. Hay gente que dice que la prédica estuvo aburrida, estuvo muy larga. Curiosos, no discípulos. El discípulo nunca se aburre con la enseñanza. Venga de quien venga, porque no es el que predica. La palabra viene desde arriba, del Todopoderoso, independiente de quién la predica. Así el Señor te ponga un burro acá y te hable por medio de un burro. No es el burro, es la palabra del Señor. Entonces lo que solamente, ay, el culto estaba aburrido, solamente es un espectador, un curioso. Nosotros no venimos aquí para ser curiosos, para ser espectadores. No venimos a ver acá, hermanos, un espectáculo. Si la alabanza es bonita o no es bonita, porque la alabanza no es para ti ni para mí, la alabanza es para el Señor. Y no interesa si te gusta a ti o me gusta a mí. Lo que interesa es si le gusta al Señor. No interesa si cantas bonito o cantas feo. Puedes cantar con tu voz de gallo Claudio, pero si tu corazón es recto, es perfume agradable delante del Señor. Pero muchas veces venimos con esa actitud, y esa no es la actitud de un discípulo. Ese es un curioso. Si estás viniendo con esa actitud, y si tu vida cristiana solamente depende de eso, es que no eres un discípulo genuino y verdadero. No estás envuelto y no estás vestido con vestiduras de gloria de parte del Señor, con vestiduras de justicia, sino que estás vestido con una sábana. Pero que al final tu identidad se te va a descubrir, porque te van a aprender y ahí saldrá a relucir lo que verdaderamente eres, que no tienes vestidura, sino que estás desnudo por dentro. Y huyendo dejarás tu sábana y correrás avergonzado desnudo. Que nada de esto nos acontezca a ninguno de nosotros que estamos aquí. Pregúntale de lejos, mira a alguien que tenga de lejos, mírale y dile, espero que tú no tengas una sábana, sino que tengas vestidura. Dile a alguien, hermano, adviértelo. Mira a alguien y adviértelo. Espero que tú no estés envuelto con sábanas, dile, sino que tengas vestiduras de parte de Dios. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, si nosotros no queremos ser en aquel día sorprendidos, y que cuando el Señor se manifieste, o cuando venga la persecución, porque la persecución va a venir, y no una persecución, va a venir la mega persecución, la persecución más grande de toda la historia de la iglesia, va a venir en el fin de los tiempos. Ahí, hermanos, se verá quién es quién. Ahí se verá si verdaderamente somos discípulos o si solamente somos, ¿qué cosa? Solamente seguidores, meros creyentes. O si solamente somos curiosos. Si verdaderamente estamos envueltos con vestiduras o con sábanas.
Yo estaba en rojo ya, por eso no lo has cargado seguro. Entonces, yo lo vi cuando llegué, lo vi en rojo. Gloria a Dios. Amén. Tenemos que Dios llegue, hermano. Entonces, miren, hermanos, tenemos que entender entonces qué significa ser un discípulo. Dile que tienes al lado, el Señor no te ha llamado a ser un mero creyente, sino un discípulo. Dile, tú tienes que ser un discípulo, dile. Amén. Tenemos que ser discípulos, hermanos. Dios no quiere espectadores. Y recuérdense siempre, estos cultos aquí o donde se haga, no son un espectáculo. No son para entretenerlo a usted. Amén. Y si venimos, ay, el culto estuvo, el culto estuvo bonito, el culto estuvo feo, el culto estuvo aburrido. Porque eres un espectador. No eres discípulo. Los espectadores son curiosos, ¿qué pasa? A ver qué sucede, a ver cómo está el asunto, está bonito, está feo, está aburrido o no. Esos son los espectadores. El discípulo no. El discípulo contribuye, el discípulo edifica, el discípulo aporta. No está en la banca como un mero espectador. Entonces, para no ser avergonzados en aquel día, cuando el Señor se manifieste, tenemos que hacer ¿qué cosa? Discípulos, pero no cualquier discípulo, sino un discípulo genuino y verdadero. Porque recuerden que el apóstol Juan dice, a pesar, y también el apóstol Pablo nos dice que a pesar de los falsos hermanos que se metían a escondidas para expiar nuestra libertad que teníamos en Cristo. ¿Hay falsos? ¿Hay hermanos? Sí, pero hay verdaderos y falsos. ¿Hay discípulos? Sí, verdaderos y falsos. ¿Hay creyentes? Sí, verdaderos y falsos. Lamentablemente. Entonces tenemos que aprender cuáles son las características verdaderas de un discípulo genuino. ¿Cuáles son las características de un verdadero discípulo? A su nombre, gloria. Rápidamente vemos las primeras características. Vamos a ver algunas, hay muchas, pero vamos a ver algunas para que entendamos. Número 1, un discípulo es un aprendiz, es uno que aprende. Y aprende de su maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Cristo. La labor nuestra de los predicadores no es que usted sea un discípulo mío. Todo predicador, pastor, su objetivo es que usted sea un discípulo de Cristo. Amén. Hacer discípulos, ¿pero de qué? De Cristo, seguidores de Cristo. Usted no sigue una denominación, no sigue a un pastor, no sigue a un hombre cualquiera, usted sigue a Cristo. Cristo es su maestro. Por eso que el Señor dijo, no llaméis rabí, que es maestro, a cualquiera, no le llames, porque uno es vuestro rabí, uno es vuestro maestro, el Mesías. Y no llaméis padre a cualquiera, porque uno es vuestro Padre, Dios que está en los cielos. Entonces el discípulo genuino y verdadero aprende de su maestro. Es un aprendiz. Por eso yo siempre le digo, hermano, cuando usted venga, traiga su cuadernito. Apunte. Porque la memoria le va a fallar, la memoria se va a olvidar usted. Apunte todo lo que el Señor le hable, o los títulos, así usted se acuerda. La finalidad de ponerle título a los temas no es para que se vea o se escuche bonito, sino para que usted se acuerde. Porque una vez que usted se acuerda del título, se acuerda todo. Eso es una de las metodologías que tenían los rabinos. Los rabinos, cuando enseñaban a sus discípulos, por ejemplo, para que se aprendieran los discípulos, algunos textos completos, porque los discípulos aprendían textos enteros, hermanos. En las escuelas rabínicas, escucha esto, en las escuelas rabínicas, un alumno de 9 años se sabía, hermanos, todo el libro de Génesis completo, completito. ¿Me está entendiendo? De 9 años. Cuando ya llegaba a la adolescencia, se sabía toda la Torá completa. Ellos aprendían textos enteros.
Y una de las metodologías de los rabinos era que cuando ellos, por ejemplo, querían que sus discípulos se acordaran de un salmo, no había pues en esos tiempos Salmo 21, Salmo 23, Salmo como nosotros tenemos en la Escritura, no había, todos eran rollos completos, no había capítulos ni versículos. ¿Usted sabe lo que hacía el maestro, el rabino? Citaba el primer verso del Salmo. Por ejemplo, decía, el que habita el abrigo del Altísimo. Inmediatamente los discípulos se acordaban, morará bajo la sombra del Omnipotente, no, y diré yo al Señor, castillo mío, refugio mío, mi Elohim, en quien confiaré. Y todo el Salmo se lo citaban. Ya ves, mi pastor, nada me faltará. Y comenzaban, todo. Igual, por eso que Jesús, usando esa metodología, en la cruz, él cita el inicio de un salmo. Y dice, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que es el inicio del Salmo 22. Y lea usted lo que dice el Salmo 22. ¿De qué habla todo el Salmo 22? De la crucifixión. David, cientos de años antes, proféticamente escribe el Salmo 22, refiriéndose a lo que el Mesías habría de sufrir en la crucifixión. ¿Por qué lo cita Jesús en la cruz? Para que los discípulos entiendan que ahí se estaba cumpliendo, hermanos, la Escritura, se estaba cumpliendo el Salmo 22 en la persona de Jesús. A su nombre, gloria. Antes, hermano, era lindo, porque antes, yo me acuerdo en las iglesias, ya murió, hermanos, yo me acuerdo antes en las iglesias, cómo los hermanos aprendían textos enteros. Hoy los creyentes no se aprenden nada, no saben nada. Los creyentes de antes se aprendían salmos completitos, textos completos. Incluso creyentes que yo conocí que no sabían ni leer, hermano, cómo se memorizaban textos completos de las Escrituras. Hoy tú le preguntas a un creyente, no sabe nada ni dónde está parado. Pero pregúntale otra cosa, eso sí saben. Pregúntale la última publicación del Facebook, eso sí saben. Pero ¿por qué? Porque somos meros creyentes. ¿Por qué? Porque estamos envueltos solamente con una sábana. Por eso, no tenemos vestiduras de discipulado. Solamente nos hemos convertido. Y digo nos hemos, porque entramos muchas veces todos en ese saco. En meros creyentes, en meros espectadores. Entonces, número 1, el discípulo, ¿qué hace? Aprende de su maestro. Mateo capítulo 11, verso 28 al 29. Dice la Escritura: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Este es un texto muy citado. Y la gran mayoría lo sabe, incluso algunos de memoria. Venid a mí, todos los que estéis trabajados, cargados, y yo los haré descansar. Y todos citan hasta ahí, pero no citan lo que sigue. Y lo que sigue es, hermanos, dice: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué significa eso? Muchos no lo entienden, porque no es nuestro contexto, por lo menos. Llevad mi yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿De qué está hablando el Señor ahí? ¿Sabe de lo que está hablando? De discipulado. Venid a mí. Están cansados, están trabajados. Venid a mí. Yo los voy a hacer descansar. ¿Pero cómo? Tomen mi yugo. Tomen mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿De qué está hablando el Señor, hermanos? De discipulado. Usando algo en el contexto de ellos, que ellos lo entendían completamente, toma del yugo. ¿Qué era el yugo? Era el palo, hermanos, un palo que se amarraba a los cuernos de los bueyes. Los bueyes eran los que trabajaban en el campo.
Ellos lo entienden porque está en su contexto. Nosotros hoy no lo entendemos, por lo menos la gran mayoría, porque no está en nuestro contexto. Yugo, ¿qué será yugo? No sabemos. Entonces, cuando se habla del yugo, es el palo que se amarraba a dos bueyes para que puedan arar la tierra y cultivarla. ¿Y cómo se hacía eso? Se hacía de la siguiente manera. Había siempre un buey experto, ya maduro, que conocía el trabajo, sabía cómo trabajaba, hermanos. ¿Y qué hacían? Agarraban a un buey joven, inexperto, y lo unían al buey más maduro, más experto, que sabía ya cómo se trabajaba la tierra, con años de experiencia, lo ponían y lo ataban con un palo, lo unían entre los dos de los cuernos. Ese era el yugo. Por eso que cuando una pareja se unen, se dice mi cónyuge, que es con yugo. Yo estoy unido a él o a ella con un yugo. Somos uno ahora. Caminamos juntos. Ay, si tienes esposa, mire, dile, tenemos un yugo. Dile. Aleluya. ¿Ah? Tienen que caminar, no pueden caminar separados, tienen que caminar juntos, en las buenas y en las malas. Y ahí vamos aprendiendo el uno del otro. Pero en este caso, el buey inexperto aprendía del buey experto, del buey maduro. El buey maduro era su maestro. Entonces el buey que estaba atado, porque estaba atado por el cuerno, lo seguía y andaba juntamente con el otro buey experto, que era su maestro. Entonces por eso en ese contexto el Señor le dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Pero en qué consiste ese descanso? En el discipulado. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, le dice, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aleluya. Entonces, ¿de qué habla? De discipulado. ¿De qué habla el yugo? De discipulado, donde el buey inexperto aprende del buey experto. Entonces nosotros, hermanos, todo discípulo aprende de su maestro. Por eso la importancia, hermano, de congregarse, porque ahí aprendemos la palabra, y cuando usted escucha la palabra, usted está aprendiendo. ¿Quién es su maestro? Cristo. ¿Cómo lo instruye? Por medio del Espíritu, a través de la palabra. Entonces usted tiene que seguir, hermano, y aprender de su maestro, que es Cristo. A su nombre, gloria. Entonces todo discípulo es un aprendiz. Tiene que aprender. Una de las cosas que yo he observado en mi vida de creyente es que hay muchos cristianos que no quieren aprender a ser discípulos y sin pasar su proceso de discipulado y aprendizaje, quieren ser maestros. Porque ya aprendieron unos textos, se memorizaron algo, se aprendieron algo de YouTube, ya quieren ser maestros. Ya. Sí, hermano, yo lo he visto, desde que me convertí lo vi eso. Lo vi ahí en Perú, en todas partes se ve eso, en todos sitios se ve eso. Tenemos que aprender primero a ser discípulos. Tenemos primero que aprender a sentarnos, a oír, a ser humildes, a escuchar. Aprender. A su nombre. Entonces usted tiene que aprender de su maestro, que es Cristo. Usted y yo tenemos que aprender. Eso es el discipulado. Un discipulado genuino y verdadero es uno que siempre está aprendiendo, siempre está atento. En las iglesias la mayoría se duerme. Por eso, ¿qué aprenden? ¿Qué fue la prédica? Ni saben. ¿Por qué se duermen? El discípulo no se aburre. Este joven también nos habla de un discípulo dormido. Un creyente dormido, porque sale con su sábana. Y se salió con su sábana, ¿qué cree usted que estaba haciendo? Roncando. ¿Sí o no? Se salió con su sábana de curiosear y seguir al Señor envuelto con una sábana porque estaba durmiendo. Y recuerde que un creyente dormido es un creyente muerto. Tiene el nombre de que vives, pero estás muerto. Eutico se durmió y ¿qué le pasó? Se cayó y se murió. Por la gracia de Dios, hermano Pablo lo resucita y lo levanta. A la medianoche, ¿se acuerda lo que sucedió? Se cayó del tercer piso. Y ya se para, hermano. Se cayó
hermanos, y se murió. ¿Pero por qué se cayó de la ventana? Porque Pablo se había extendido en su discurso hasta la medianoche y Eutico se sentó en la ventana y se quedó dormido. Y como se quedó dormido y no había vidrio en esas ventanas, se cayó del tercer piso y se murió. Hermano, para que no se duerma en otro día, porque si usted se duerme, tenga por seguro que se va a morir espiritualmente, pero no se duerme, está atento. El discípulo está atento porque quiere aprender, quiere saber. Por eso que un discípulo siempre pregunta. Y yo siempre les he dicho, hermano, yo he sido muy preguntón. Tal era así en mis tiempos de oveja, que los predicadores de la congregación donde yo asistía se me corrían. Porque acababa el culto, me buscaba siempre un predicador para preguntarles. Aquí nadie me pregunta nada. E incluso cuando, hermanos, ¿tienen alguna pregunta? Nadie, están pensando. Yo no sé por qué. O no sé si es porque los saben todo o no saben nada. Un discípulo siempre pregunta. Por eso a mí me extraña, porque yo he sido muy preguntón, hermano. Muy preguntón. Yo quería saber, quería aprender. ¿Y qué significa esto? Leía algo y buscaba un predicador, hermano, ¿qué significa esto? Explíquenme. A mi pastor le preguntaba bastante. Yo quería aprender, quería saber. Mis cultos favoritos, todos, pero por sobre todo mis cultos favoritos eran los de estudio bíblico. No me perdía, hermano, y yo viajaba casi 2 horas de viaje para ir al local de la iglesia. Terminaban, eran los días, los martes eran estudio bíblico, terminaba a las cerca 10 de la noche y me quedaba hasta las 11, todavía no me contentaba con él, me compraba cassette, me compraba folletos, quería seguir aprendiendo y llegaba a mi casa verso a la 1 de la mañana. Hoy se le da todas las facilidades, incluso hasta para que estén en la comodidad de su casa, viendo su computadora o su teléfono o su tablet para los estudios y solamente hay 8, 5, 6, lo demás a saber, ¿verdad? Los mismos que estaban en los estudios cuando el local estaba abierto son los mismos que están hoy en la plataforma. ¿Por qué? Porque no hay interés, no hay deseo. Porque nos hemos convertido en meros creyentes. ¿Por qué? Porque estamos envueltos solamente con una sábana. Y hermanos, créame, en el nombre del Señor se lo digo con todo mi corazón para usted y para mí, que si seguimos en esa condición, envueltos solamente con sábanas, tarde o temprano se nos va a descubrir la vergüenza de nuestra desnudez, porque no estamos vestidos. Y vamos a correr, vamos a escapar, vamos a huir avergonzados. A su nombre, gloria. Un discípulo genuino y verdadero, su meta es ser como su maestro. Ese es el objetivo de un discípulo. Tiene una meta, ser como su maestro. Ustedes han visto películas antiguas de Kung Fu. Antes me acuerdo, ¿verdad? Los que somos ya de 40 años para arriba, sabemos. Había antes famosas películas de Kung Fu. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de todas las de Jackie Chan en esos tiempos? Y todos eran, ¿cuál era la meta de los discípulos? Ser como su maestro. Y algunos hasta superarlos. Pero en este caso para nosotros no podemos hacer eso. Porque mire lo que dice. Mateo capítulo 10, versos 24 y 25 dice, el discípulo, escuche, el discípulo, diga conmigo el discípulo. A ver, hermanos, fuerte, el discípulo. El discípulo no es más que su maestro. Ahí está. No es más que su maestro. Amén. Un discípulo no es más que su maestro. Ni el siervo más que su señor. Verso 25. Bástele, esa es la meta. Bástele al discípulo ser como su maestro. ¿Cuál es el objetivo del discípulo? ¿Cuál es su meta? Ser como su maestro. ¿Cuál es el objetivo del discípulo? Ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia lo llamaron Belcebú, a él, a Cristo, o a Dios incluso, los fariseos así llamaron, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, lo que le está diciendo es, el discípulo no es más que su señor, que su maestro. Si a mí me han odiado,
si a mí me han perseguido, si a mí me han aborrecido, a ustedes también lo tienen que aborrecer. Porque ustedes no pueden ser más que su maestro. Si a mí me odiaron, a ustedes los tienen que odiar. Entonces la pregunta es, ¿será que el mundo nos odia? ¿Será que el mundo nos aborrece a nosotros? Porque si el mundo los ama, es porque sois del mundo. Porque el mundo ama a los suyos. Pero si el mundo los aborrece, sabed que a mí me aborreció primero, dice el Señor. Y ningún discípulo es más que su maestro. Bástele al discípulo ser como su maestro. Entonces, el objetivo nuestro como discípulos, ¿qué tiene que ser? Ser como nuestro maestro. Nuestra meta, hermanos, no es ser millonarios. Nuestra meta no es ser famosos. Nuestra meta no es ser reconocidos. Nuestra meta no es ser admirados, ser amados. Nuestra meta es ser como Jesús. Para eso fuimos predestinados. A los que antes conoció, a estos predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos justificó. A los que justificó, a estos glorificó. Hermanos, ¿pero para qué? Para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el objetivo. Fuimos predestinados antes de la creación del mundo para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cristo es el prototipo. Por eso dice, hermano apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la estatura y a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Él es nuestro maestro. ¿Cuál es nuestra meta? Aparecernos a Él, ser como Él. Jesús tuvo un maestro. ¿Quién fue su maestro? Pablo, el Padre. Por eso él dice, todo lo que veo hacer al Padre, yo lo hago. Las palabras que yo os hablo no son mías, son del Padre que me envió. Por eso que a Felipe le dijo, cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre, nos basta. Felipe, hace tanto tiempo que estoy con usted y aún no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús, su meta fue ser igual al Padre. Por eso que Pablo va a decir que Jesús es la imagen visible de Dios que es invisible. Amén. Gloria a Dios. Y por eso que después Pablo va a decir a la iglesia, hermanos, sed imitadores míos como yo soy de Cristo. Aleluya. Ese es un discípulo genuino y verdadero. Démosle fuertes palmas al Señor, hermano. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Tenemos que aprender a ser discípulos. Entonces, número 1, ¿qué cosa es un discípulo? El discípulo aprende. ¿De quién? De su maestro. ¿Quién es tu maestro? Cristo Jesús. El discípulo, ¿cuál es su meta? Ser como, para eso aprende, pues. Mire, hermano, mire cómo es un discípulo. Los discípulos están en la barca, esos son los discípulos, alumnos, están en la barca. Y ahí están en la barca. Jesús se quedó orando, los envió, vayan adelantando, ahí los alcanzo, muchachos. De pronto, hermanos, el mar comienza una tormenta y el mar comienza a sacudirse. Y los discípulos, hermanos, están asustados, peleando ahí. Y en medio de todo ese tumulto, esa desesperación, aparece el Señor caminando sobre las aguas. Ellos se asustan y gritan, ¡fantasma! Entonces el Señor le dice, no temáis, que yo soy Pedro, un discípulo genuino y verdadero. Y él no era un hombre instruido, era del vulgo, pescador. Pero como todo discípulo, quiere ser como su maestro. Eso es su objetivo. Pues como él ve a su maestro caminando sobre las aguas, tranquilo, en medio de las olas y los vientos, él la ve y lo dice, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Y el Señor le dice, ven, baja y camina. ¿Por qué? Porque el discípulo quiere ser y quiere hacer lo que hace su maestro. ¿Nosotros queremos ser como Jesús?
Queremos aprender verdaderamente, hermano, queremos hacer todo lo que Jesús hace, todo como Él fue, su carácter. Por eso, hermano, Jesús fue amoroso. Nosotros deberíamos ser nuestra meta, es ser amorosos. Él fue misericordioso. Nuestra meta es ser misericordiosos. Él fue justo. Nuestra meta debe ser ser justos. Aparecernos cada vez a Él. Ese debe ser nuestro anhelo. Ese debe ser nuestro objetivo. Ese debe ser nuestra meta. A su nombre. El discípulo permanece en Cristo. Permanece. El discípulo permanece. Por eso que Juan nos dice, hijitos, permaneced en Él. Juan capítulo 15, verso 4 al 6 dice, permaneced en mí. Mira lo que el Señor dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ustedes deberían saber dónde está ese texto. Un texto muy conocido. Juan 15. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El discípulo que permanece en Cristo, ¿sabe cómo se reconoce un discípulo verdadero, genuino, que permanece en Cristo? Porque lleva fruto. Esa es la señal. Ni siquiera es porque es fiel a la congregación. Porque ya le dije que usted puede ser incluso fiel a la congregación, pero estar envuelto solamente con sábana. ¿Cuál es la característica de un discípulo genuino y verdadero que permanece en su Señor? Que da fruto. Si usted permanece y está permaneciendo en Cristo, usted tiene que estar dando fruto. ¿Qué frutos? De justicia. Por eso que el Señor bien claro dijo, hermano, esto es inequívoco. Por sus frutos los conoceréis. Nadie puede recoger frutos buenos de un árbol malo, ni frutos malos de un árbol bueno, porque tal es el árbol, tales son sus frutos. Simple, no hay para dónde. Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros mismos? No se preocupen su vecino en el hermano, será el hermano, no, preocupémonos en nosotros. Mirémonos a nosotros. ¿Será que tendremos frutos buenos? ¿O tenemos frutos malos? ¿Cómo está nuestro carácter? Somos renegones, refunfuñones, somos hermanos y no soportamos a nada ni a nadie, ni que nadie nos diga, ni nos mire, ni nada. Somos pleitistas, peleanderos, todavía nos salen palabras vulgares de nuestra boca. Maldecimos, chismoseamos. ¿Cómo somos? Arrogantes, altivos, orgullosos. ¿Cómo somos? De eso va a depender si verdaderamente estamos permaneciendo en Cristo o no. Porque si estamos en Cristo, nos estamos alimentando de la savia que viene de Él, recibimos de Él, de su Espíritu, y por ende el Espíritu provoca en nosotros, ¿qué cosa? Frutos. A su nombre, gloria. Yo sé que, hermanos, por medio de esta palabra, muchos de nosotros, el día de hoy, nos vamos a quitar las sábanas antes de que nos la quiten. Nosotros nos la vamos a quitar, la vamos a botar y nos vamos a revestir nuevamente de Cristo. Porque si no, aquel día nos sorprenderá y seremos, hermanos, avergonzados porque no tenemos vestiduras, sino sábanas solamente. Y por dentro, nuestra desnudez. A su nombre. Mire lo que sucede. Un texto muy conocido en Juan capítulo 6, verso 66. Y esto es tremendo. Por eso le digo, hay discípulos que no son discípulos genuinos ni verdaderos. Mire lo que dice. Desde entonces, Juan 6, 66, desde entonces, muchos, escucha hermano eso, muchos, eso es lo triste. Hermano Alex, muchos, hermanos, muchos. No uno, no dos, no tres, no cuatro, no 10. Muchos. ¿Pero de qué? Escuche. Muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y ya no andaban con Él. ¿Sabe por qué? Porque les pareció dura la palabra que el Señor decía. Los discípulos, dice, si usted lee en verso 60, dice, muchos de los discípulos dijeron, qué dura es esta palabra.
¿quién la puede soportar? Entonces, como la palabra fue dura para ellos, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y usted sabe que ellos espiritualmente ya están sellados. Y esto, claro, en esos tiempos no había capítulo ni versículo. Después se hizo eso, pero Dios en su infinita soberanía permitió que así se hiciera, y de una forma, digamos, entre comillas, casual, ese texto de los discípulos que vuelven atrás y ya no siguen más a Jesús, están en el capítulo 6, verso 66, 666, están marcados. Los apóstatas están marcados. Los que abrazan la vida cristiana y se vuelven atrás por no permanecer en Cristo, ya están marcados con el número de la bestia. Porque la bestia es apóstata por naturaleza. Y todos los que son apóstatas tienen su marca. A su nombre, gloria. Entonces, mire, dice, dijo Jesús a los 12, a sus otros 12 discípulos. Muchos de sus discípulos, al oír esas palabras, volvieron atrás y ya no andaban con él. Están marcados ahí, 666. 666. Y Jesús, volviéndose a los 12, les dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y esta es la respuesta de un discípulo genuino y verdadero. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos? Tal vez no entendemos lo que tú has dicho, pero sabemos que tú tienes, solo tú tienes palabras de vida eterna. Ellos se habrán ido, pero nosotros no. Porque el verdadero discípulo permanece en su Señor. Venga lo que venga, pase lo que pase, permanece en su Señor. A su nombre. Démosle fuertes palmas al Señor. Gloria a Dios. Para un discípulo genuino y verdadero, no hay nada más importante en su vida que Cristo y la causa del Evangelio. ¿Me entendió lo que dije? Para un discípulo genuino y verdadero, no hay nada más importante en su vida que Cristo y la causa del Evangelio. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué o quién es lo más importante en tu vida? Para algunos su marido, para otros su mujer, para otros sus hijos, para otros su dinero, para otros a saber quién, su perro, su gato. No lo sé. Pero para un discípulo genuino y verdadero, lo más importante en su vida es Cristo. Fuera de Cristo no hay nada. Por eso que el salmista, en el Salmo 77, si no mal no recuerdo, 73, dice, porque fuera de ti nada deseo en esta vida. Fuera de ti nada deseo en esta vida. Él se queja y se lamenta por la prosperidad de los impíos y por el sufrimiento de los justos. 73, ¿verdad? Salmo 73. Pero el salmista después con el Señor, él entra al santuario a ministrar, es Asaf, el salmista de la clase de los sacerdotes. Cuando él entra al santuario, dice, pero cuando entré en el santuario, el Señor en una visión le hace ver el final de los impíos, el final de los que se apartan del Señor, de esos que prosperan, de esos que les va bien, de esos que están rechonchitos, de esos que, hermano, el trabajo les va a la mil maravillas, sus hijos todos buenos, no les tienen salud, no se enferman, no tienen nada. Le hace ver el final de ellos. Los has puesto por deslizadero. Y también le hace ver qué es lo que a él le esperaba como justo. Y cuando él ve, dice, ¡qué torpe era! Era como una bestia irracional, no entendía. Tú siempre estuviste conmigo y siempre me llevaste de la mano, dice. Oh, dice el salmista, cuando entré en santuario y vi todo eso, y recién comprendí todo lo que les espera a los impíos y lo que a él, y la gloria que él recibiría. Entonces después él dice, entonces ahora
¿A quién tengo en esta vida si no es a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta vida. Entonces, para el discípulo genuino y verdadero, en su vida no hay nada más importante que Cristo. Lucas capítulo 14, verso 25 al 27 dice, Lucas capítulo 14, verso 25 al 27 dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, escucha, si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi discípulo. ¿Estamos entendiendo esta palabra, hermanos? Si alguien no aborrece padre, madre, esposa, esposo, hijos, hijas, y aún su propia vida misma, no puede ser discípulo del Señor. Aunque se diga discípulo, aunque se diga creyente, aunque se diga lo que se diga, no puede ser un discípulo genuino y verdadero. Y dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, o sea, le sigue, no puede ser mi discípulo. Entonces el discípulo genuino y verdadero, la cosa más importante para él no es su esposa, no es su esposo, no son sus hijos. Y con eso no está diciendo que usted deba descuidar a su esposa, a sus hijos, a su esposo. No está diciendo eso. Sino que si llega el momento, hermanos, en que usted tiene que poner en una balanza quién es más importante para usted. Si su marido le dice, si no dejas ese asunto de Cristo, yo te dejo, usted tiene que decir, déjame, con tal de que mi Señor no me deje y yo a Él no lo dejo. Amén. Si en tu trabajo te dicen, mira, si sigues con ese asunto de Cristo, si sigues con ese asunto, nosotros te despedimos y te puedes ir buscando otro trabajo, para ti lo más importante que es tu trabajo o Cristo. 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 Nada puede ser más importante en tu vida que Cristo. Amén. A su nombre, gloria. Y el verdadero discípulo está dispuesto a sufrir por la causa del Evangelio, por la causa de Cristo. Por eso que el Señor le dice, y el que no toma su cruz o no lleva su cruz sobre sí y viene en pos de mí, no puede ser mío. Por eso que en el libro de Apocalipsis, cuando se habla de los 144,000, se dice, estos son los que siguen al Cordero donde quiera que Él va. Estos son los que están dispuestos a hacer lo que sea por el Señor. Si hay que sufrir, hay que sufrir. Si hay que morir, hay que morir. Por eso que a Pablo, hermanos, cuando un profeta, hermanos, llegó donde estaban los discípulos, en la casa donde se encontraba Pablo, donde estaba la iglesia reunida, tomó un cinto y, inspirado por el Espíritu, dijo, así dice el Señor, a quien pertenezca este cinto, dice el Espíritu, le esperan cadenas, prisiones, azotes. Y los discípulos sabían que el cinto era de Pablo. Y cuando Pablo viene, le dice, Pablo, el profeta ha dicho que en Jerusalén te esperan prisiones, azotes, cadenas. No vayas a Jerusalén, Pablo. Y Pablo le dice, hermanos, ¿por qué me entristecéis de tal manera? ¿Acaso vosotros no sabéis que yo por la causa del Evangelio estoy dispuesto no solamente a sufrir cadenas, prisiones, azotes, sino aún a dar hasta mi propia vida? Ese es un discípulo genuino y verdadero. ¿Será que nosotros somos así? Si la respuesta es no, conscientemente cada uno de nosotros se analiza, es porque estamos envueltos con una sábana. No tenemos vestiduras de parte del Señor genuinas y verdaderas, de un discipulado genuino y verdadero, sino que somos meros creyentes espectadores, discípulos espectadores. Es más, diríamos que ni siquiera discípulos somos. Porque estas son las características de un verdadero discípulo, hermanos. Nosotros tenemos que entender que la vida cristiana no es una cosa de juego, no es una moda como hoy es lamentablemente una moda ser cristiano. No, es un estilo de vida, es un discipulado, es un tomar tu cruz todos los días. Por eso que al joven rico le dijeron, ¿qué más me falta? Los mandamientos, todo eso lo cumplí en mi juventud. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, luego toma tu cruz y sígueme, le dijo. Se puso triste porque tenía mucho y se fue. No estuvo dispuesto a ser un discípulo genuino y verdadero. Porque la vida cristiana es siempre de renuncia, pero no lo que el pastor te diga que renuncie, lo que Dios te diga que tienes que renunciar. Y el discípulo está dispuesto a renunciar. Abraham fue un verdadero discípulo, genuino y verdadero. Por eso que él estuvo dispuesto a renunciar a todo, familia, sobrino,
hijos, aún a su hijo más amado, renunció. Un discípulo genuino y verdadero. Aquí no, el Señor me entiende, no, que el Señor sabe, el Señor me comprende. No, hermano. No. Nosotros no podemos entender tal vez entre nosotros, pero Dios no. Si no estás dispuesto a esto, no puedes ser mi discípulo. Pregunta, ¿estaremos dispuestos a todo esto? ¿Estaremos dispuestos, hermanos, a tomar nuestra cruz cada día? Porque es cada día. Y eso significa estar dispuestos a sufrir, estar dispuestos a morir, estar dispuestos a que venga lo que venga. Los kamikazes tenían ese principio. Ellos daban su vida por la causa de lo que ellos tenían. Con sus aviones de la Segunda Guerra Mundial se aventaban contra los bombarderos, contra los buques de guerra. ¡Pah! Los terroristas tienen este principio. Para ellos lo más importante es la causa de su revolución. En Perú tuvimos nosotros el Sendero Luminoso y ellos se iban, hermanos, dejaban familia, dejaban hijos, se internaban en la selva, se internaban en la tierra, en la puna, en el frío, con todo. Para ellos, ¿qué cosa era lo más importante en su vida? El movimiento, la causa revolucionaria que ellos tenían. El pensamiento Gonzalo, que era este líder terrorista de Sendero Luminoso. Para nosotros lo importante no es el pensamiento Gonzalo, ni el pensamiento Moreno, ni el pensamiento Wilber, ni el pensamiento Rodrigo, sino el pensamiento de Cristo, la causa de Cristo. Eso tiene que ser nuestra pasión, eso tiene que ser, hermanos, lo más importante en tu vida y en mi vida. A su nombre, gloria. ¿Cuántos se aburrieron? ¿Cuántos tienen hambre? Ahora llega el pollo, no se preocupe, ya llega. Aguántese un poquito. Aguántese un poquito. Amén, gloria. Ahora sí, ¿verdad? Cambió las cosas. A su nombre, gloria. Escúchame bien lo que le voy a decir. El discípulo genuino y verdadero es conocido en el mundo espiritual. Yo le aseguro que todos los que estamos aquí, le aseguro, hermanos, incluyéndome, no nos conocen pero ni en la esquina, menos en el mundo espiritual. Libro de los Hechos, capítulo 19, por eso le digo que este mensaje no es para usted, es para mí y para usted, para todos. Acá no se escapa ni el pastor, porque la palabra no es solamente para usted, es para mí y para usted. Amén. ¿Cuántos vamos a dejar nuestras sábanas el día de hoy? ¿Estará dispuesto a dejar su sábana? Es mejor avergonzarnos nosotros mismos a que en aquel día se nos avergüence delante del Señor. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, verso 13 al 16, dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, o sea, un endemoniado, dijo: a Jesús conozco, dijo el demonio. Escucha lo que dijo el demonio, este espíritu malo, inmundo. A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Aleluya. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, dijo. Pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos 7 varones, o sea, un solo hombre endemoniado sobre 7 varones, saltó sobre ellos de tal manera que huyeron de aquella casa. ¿Cómo huyeron? Desnudos y heridos. Aleluya, hermano. ¿Quiénes eran estos? Judíos exorcistas que oyeron a Pablo que expulsaba demonios. Pablo, veía, hermano, mire qué tremendo. Un discípulo genuino y verdadero, los demonios salen huyendo. Cuando un discípulo reprende en el nombre de Jesús,
Los demonios salen huyendo porque lo reconocen quién es. Un discípulo genuino y verdadero es reconocido en el mundo espiritual. Los demonios lo conocen. A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. Pero ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Con qué derecho y con qué autoridad vienes aquí a expulsarnos? Por eso que cuando Jesús, hermanos, expulsaba a los demonios gritaban y le decían: Jesús, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Sabemos quién eres, el Santo de Dios. Y el Señor los reprendía: cállense, le decía, y salgan desde aquí inmediatamente. Y salían huyendo. Pero uno que no es un discípulo genuino y verdadero, los demonios no salen huyendo, ellos salen huyendo desnudos, avergonzados. ¿Te das cuenta? Pregunta: ¿será que nos conocen en el mundo espiritual? Yo sé que usted es muy popular en Facebook y lo conozco en todos sus contactos por sus mejores fotos, sus mejores poses que hace. Tal vez nos conozcan en Facebook todos. Y aún de repente como predicadores nos pueden conocer, porque hay predicadores muy famosos reconocidos en todo el mundo. Pero ¿los demonios los conocerán? ¿Será que los espíritus inmundos, cuando nos ven, saben quiénes somos? Y no importa si usted es pastor o no es pastor, si usted es teólogo o no es teólogo, eso no interesa. Lo que interesa es si usted es un verdadero discípulo, genuino y verdadero. Si usted está investido por la autoridad de Cristo. Si nosotros estamos investidos por la autoridad de Cristo, los demonios nos van a reconocer. Van a saber quiénes somos. Porque ellos ven la luz que hay en nosotros. Porque ellos no soportan la luz, salen huyendo. Saben que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y que ellos no soportan la presencia de Dios, salen huyendo. Pero cuando nos ven, hermanos, y nos ven desnudos, se burlan de nosotros. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y cómo huyen ellos? ¿Cómo huyeron estos 7 varones? Desnudos y heridos. Si nos convertimos, hermanos, y aprendemos a ser discípulos genuinos y verdaderos, seremos conocidos en el mundo espiritual. Y el diablo nos va a odiar. Y el diablo se nos va a tirar encima. Pero no va a poder. Porque Cristo pelea por nosotros. Porque Cristo venció por nosotros. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros. Y el diablo podrá ladrarnos, podrá rugir como león y echar fuego como dragón, pero el mal no nos tocará. Porque el Señor está con nosotros. Amén. El discípulo genuino y verdadero está lleno del amor de Dios. Esta es otra característica fundamental. Juan capítulo 13, versos 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Este es un sello fundamental en la vida de un verdadero discípulo que tiene amor por sus hermanos. Juan nos habla mucho de ello. Juan nos dice que el que aborrece a su hermano, el tal no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si tú aborreces a tu hermano, a tu hermana, no tienes el amor de Dios en ti. Si tú odias a tu hermano o a tu hermana, es porque eres del maligno. Eres como Caín, que mató a su hermano. Y esto hablábamos con el hermano Francisco el día de ayer. Hay 2 simientes en el mundo. Desde el inicio de la creación, o mejor dicho, desde la caída del hombre en la creación, se formaron 2 simientes. La simiente de la serpiente, o sea, los descendencia de la serpiente, los hijos de la serpiente, que es el diablo y Satanás, que el Señor los reprenda, y los hijos de Dios. Caín pertenecía a la simiente de la serpiente, porque así lo dice Juan.
¿Y por qué causa lo mató? Porque Caín era del maligno. Por eso aborreció a su hermano y lo mató, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Abel pertenecía a la simiente de la mujer, del pueblo de Dios. Hay dos simientes hasta el día de hoy. Yo no sé de qué simiente eres tú. Espero que seas de la simiente de Dios. No hay para dónde, no hay término medio. No hay que ni con Dios ni con el diablo, no. O eres de Dios o eres del diablo. No hay para dónde. Y no importa si eres religioso o no, porque Jesús le dijo a los religiosos, vuestro padre es el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. El hijo es el deseo de su padre. El hijo lleva la genética de su padre. El hijo tiene los atributos de su padre. Todas las características. Tal es tu padre, tales son los hijos. A su nombre, gloria. Entonces un verdadero discípulo, un verdadero creyente, genuino, verdadero, tiene el amor de Dios. Ama, 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 ama. Ama, está lleno de infinita misericordia, está lleno de infinita bondad, está lleno de infinito amor. Si su hermano está en necesidad, lo ayuda. Si su hermano ha caído, lo levanta. Está lleno de infinito amor. Por eso que el Señor nos manda a que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. ¿Y cómo nos amó? ¿Cómo te amó el Señor a ti? Dando su vida. Por eso que Juan dice que así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. No hay mayor amor. No hay mayor que este. No hay mayor amor que este. Que alguien dé su vida por los demás. Ese es el amor más grande. Amén. Por eso que debemos dar la vida, hermanos. Así como usted da su vida por sus familias. ¿Cuántos dan la vida por sus familiares? ¿Sí o no? ¿Ama usted porque los ama, sí o no? Usted es capaz de hacer lo que sea por su hermano, por su hermana y carne. Así, ¿cuánto más tenemos que dar la vida por nuestros hermanos en Cristo? Amén. Amén. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Hay muchos más atributos de un verdadero discípulo. Y eso ya lo iremos aprendiendo más adelante. Y hasta aquí, primero Dios, vamos a concluir con esta serie para que no te avergüences por medio de la desnudez, solamente de la desnudez, porque hay muchas cosas que nos pueden avergonzar. De manera que como conclusión, vamos a leer 2 Corintios, capítulo 5, versos del 1 al 4. 2 Corintios, capítulo 5, versos del 1 al 4. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, y Pablo está hablando del cuerpo natural, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, esta tienda temporal, se deshiciere, muriere, tenemos de Dios un edificio, o sea, un cuerpo. ¿Cuál es más glorioso? ¿Una carpa o un edificio? ¿Cuál es más glorioso? ¿Una carpa o un edificio? Hermana Anita, ¿cuál es más glorioso? ¿Una carpa o un edificio? Hermanos, ¿cuál es más glorioso? ¿Una carpa o un edificio? Hermanos, ¿están acá o dónde están? Una carpa es más glorioso que un edificio. ¿Ah? Carpa, no. Una carpa, una tienda, o sea, una tienda de campaña. ¿Cuál tiene más gloria? Un edificio. Por eso que Pablo dice, este cuerpo natural es una carpa, una tienda, un tabernáculo. Pero si este cuerpo, o sea, esta carpa, esta tienda, se deshiciera, muriera, se hiciera polvo, de Dios tenemos un edificio, o sea, un cuerpo glorioso en los cielos. ¿Me entendió? A eso se está refiriendo. Una casa, siempre es un cuerpo, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando, escucha hermano, el discípulo genuino y verdadero desea, anhela ser revestido. Por eso que para un creyente la muerte no es tragedia, es ganancia. Para mí el morir, ¿qué cosa es?
No. Ganancia. Para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. El morir es ganancia. Por eso para un creyente el morir no es una tragedia, hermano, al contrario. Es una ganancia. Porque abandona este mundo de pecado, este mundo de tragedia, este mundo, hermano, de maldad. Y va a la presencia del Señor esperando ser revestidos de un cuerpo glorioso. Amén. Aleluya. Por eso, mire, por eso gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Aleluya. Eso es lo que yo le hablaba al inicio, en la resurrección. Los impíos que no tienen esta esperanza porque no han creído en Cristo, resucitarán con sus cuerpos normales, pero desnudos. Nosotros resucitaremos con cuerpos gloriosos, inmortales y con vestiduras gloriosas, llenas de luz. Amén. Por eso que dice, deseando ser revestidos y no ser hallados desnudos, para que no te avergüences. Aleluya. 4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos, hermanos, ser desnudados, sino revestidos, porque la desnudez avergüenza, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Esa es la última vestidura que el Señor nos dará, de las tantas vestiduras que hay. La primera, vestidura de salvación. La última de las 7 vestiduras que un día le hablé es la vestidura de gloria. ¿Qué es esto? Un cuerpo glorioso, con vestiduras gloriosas, bañados en luz. ¿Pero para quiénes? Para los discípulos genuinos y verdaderos. Que el Señor nos bendiga grandemente. Amén. Y que en este día, hermanos, más que un mero sermón, sea un llamado de parte de Dios para tu vida y para mi vida, de reconocer que lo que teníamos o lo que tenemos es una sábana envuelta. Y que no queremos que en aquel día se nos prenda y tengamos que abandonar nuestras sábanas y huir avergonzados, completamente desnudos. Sino hoy, en forma voluntaria y con la gracia de Dios y la misericordia de Dios, reconozcamos nuestra condición y nos despojemos nosotros mismos de esas sábanas que representa a un creyente y a un discípulo no verdadero, no genuino, a un mero espectador, y que decidamos convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo. Que al Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos.